Bueno, en esta tutoría de repaso, la sugerencia de coordinación es que hiciéramos un sondeo de cómo vamos con la lectura de la unidad 2, que es la que no se ha tocado, se puede decir, que son las funciones, se ha tocado muy poco. Y por eso es que se le va a dar a esta, la de repaso, y a la ordinaria, totalmente para eh, la, las funciones en sí. Hay bastante material de las funciones. Les recomiendo hay un libro que es el de la UNED de Costa Rica y están los capítulos. Está en 2 partes. Eso se lo recomiendo, es bastante didáctico ese libro. Y, y también si han logrado ir a prestar libros, presten ese porque sirve para toda la materia. ¿Okay? A veces difícilmente vamos a encontrar ejercicios parecidos a los que pone la UES y creo que se los he dicho, pero esos ayudan un poquito a entender los ejercicios. En primer lugar, quisiera saber, así honestamente, si hemos leído la parte de las funciones, si hay algún tema de las funciones que quieran que toque antes de o en el proceso en el que vaya yo, pues saber si hay algo que donde me tengo que detener. ¿Ok? Les voy a estar viendo aquí el chat en lo que yo voy explicando. Ya saben que me pueden interrumpir, levantar la mano o no solo en el chat escribir o simplemente hablar para que no queden dudas. Necesito que quede como muy claro todo esto de la parte de las funciones. Bueno, si no hay sugerencias, diga Jenny. Sí, licenciada. Sería cuando se debe, ¿qué se debe hacer cuando para que una función sea inyectiva? También pudiera ser para cómo enseñarnos a redefinir el dominio, porque sí hubo un ejercicio bien pensado, creo que es de un valor absoluto, y sí es muy didáctico ese porque pues no toma un punto como en la frontera y de ahí pero ¿cómo le diría? El artificio que hacen para que lograra hacer que esa función redefinir el dominio. Ajá. Eso es lo que tal vez un poquito siento que no me cuesta ver todavía. Ok, muy bien, Jenny. Listo. Ok. Voy a hacer una pequeña introducción muy rápida, porque sé que esto lo debemos de conocer a esta altura ya, sobre la diferencia entre relación, función y como la generalidad de las funciones desde la función constante hasta la función racional, que son las que tenemos que manejar porque son las funciones de variable real. Luego ya entramos a las trascendentes y otras cosas, pero por el momento las funciones que estamos viendo son las de variable real. Para empezar, el producto cartesiano, que ya lo habíamos visto, se recuerdan que vimos el producto cartesiano. Dentro del producto cartesiano están las relaciones y dentro de las relaciones están las funciones. ¿Ok? Por lo tanto, toda función será una relación, pero no toda relación será una función. En el caso de distinguir de forma gráfica si es una relación o si es una función, contamos con un método que no es tan así muy, muy complicado, así muy de caché matemáticamente hablando, pero que no funciona para saber si es una función o si es una relación. Y es simplemente trazar una línea vertical, ¿verdad? Y si corta en un solo punto, entonces es función. Y si corta en 2 puntos, entonces es una relación, ¿verdad? Creo que esto ya lo habíamos mencionado, solo estamos retomando para que quede en la grabación. Esta es una función y esto es una función, ¿ok? Además, tenemos que tomar en cuenta qué significa eso. O sea, gráficamente está muy bien, pero ¿qué significa? Bueno, que a cada punto de X le corresponde un punto de Y cuando es una función. En cambio, cuando es una relación, a un solo punto de X le puede corresponder 2 de Y y no hay ningún problema. Eso será una relación, ¿ok? Luego que ya tenemos esto, pues
¿Me recuerdan si tocamos la vez pasada las diferentes funciones, las de constante, lineal, cuadrática, y cómo sacar el dominio y rango de cada una? En la otra, o si César se lo dijo. Déjenme ver. No, porque función y relación no venía en la autoevaluación, entonces no lo vimos. A ver, sí, creo que no. Vamos a ir haciendo como un cuadrito para ir distinguiendo cada una. La constante, pues, es y igual a k, donde k puede ser cualquier número real. La gráfica de la constante es una línea horizontal que corta precisamente acá. ¿Ok? ¿Cuál es el dominio y cuál es el rango de esto? Pues el dominio serán todos los reales. En cambio, el rango o el codominio, como también le llaman, rango o codominio, será, en este caso, el elemento de la K. Nada más, porque a cada X lo más que le puede llegar a pasar es llegar a K. Entonces, recuerden que el rango son los valores que toma y el dominio son los valores que toma X. ¿Ok? Luego de la constante tenemos la lineal, que ya se pone como mx más b. Ya tenemos diferentes formas, porque ya dependerá de la m precisamente, puede ser creciente o decreciente, la m negativa y la m positiva. Y estas tienen la característica que el dominio será todos los reales, es decir, yo le puedo poner cualquier valor a la x, y el rango también será todos los reales. ¿Ok? Luego tenemos la cuadrática. Vamos como en forma ascendente, si se fijan, por el valor del exponente, porque aquí tenemos x a la 0, aunque no se vea. En la cuadrática lo podemos expresar de la forma general, ax cuadrado más bx más c. Siempre que veamos una cuadrática, también puede ser de dos formas. Puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. ¿De qué dependerá? Si la A es positiva, va hacia arriba. Y si la A es negativa, va hacia abajo. Y Diga. podría ser horizontal y a la No, derecha o a la izquierda. no, porque entonces caería en relación. Ah, bueno. ¿Ok? Sí, eso se ve cuando se ven, pero eso no lo vemos en álgebra y funciones, que es las secciones cónicas. Cuando ya entramos a las secciones cónicas, sí pueden estar a la derecha, a la izquierda, calculamos foco y un montón de cosas. Pero como función en sí, solo puede ir hacia arriba y hacia abajo. El dominio será todos los reales también. Fíjense que hasta ahora el dominio no ha cambiado en ninguna de las que he puesto. El que sí va a cambiar aquí será el rango. ¿Por qué? Porque va a depender precisamente del vértice. ¿Ok? ¿Cómo vamos a calcular el vértice? Bueno, el vértice se representa por h, k. La h hay una formulita que es menos b entre 2a. ¿Ok? Que es esto precisamente que estoy haciendo acá. Aquí está la b, aquí está la a. Y usted calcula el valor de la h. Entonces ese es el valor de x, pero a mí no me interesa h, a mí me interesa k. ¿Y cómo calculo k? Pues evaluando en la función el valor que encontré de h. Si me dio 5 el h, bueno, vengo yo y el 5 lo sustituyo en mi función y el valor que me dé a partir de ahí será mi rango, porque puede ir o hacia arriba o puede venir desde abajo. ¿Ok? Entonces, si la parábola va hacia arriba, será desde menos infinito, perdón, desde k hasta más infinito. Si va hacia arriba, repito, va a ir desde k hasta el infinito positivo. Pero si va hacia abajo, será desde menos infinito hasta acá. Reconociendo en estos puntos ya algún lenguaje matemático, que cuando tenga A positivo, este va a tener un mínimo. ¿Ok? Y este tendrá un máximo. ¿Ok? Eso se puede decir que es el resumen de la cuadrática. ¿Hay alguna duda hasta acá? Disculpen si voy un poco rápido, pero quiero que me digan si hay alguna duda. ¿Estamos bien? No. Ok. La otra que es amigable también es la cúbica. ¿Ok?
y igual a x cubo más, aquí puede ir completo el polinomio o simplemente más b. La forma de la cúbica es como que fuera una culebra, ¿verdad? Es así. Si la a es positiva y es para el otro lado, así. Si la a es negativa. ¿Ok? ¿Dónde va a cortar? En el punto B. ¿Ok? Por ejemplo, si quisiera hacer otra, yo acá y pongo aquí. Este punto donde corta el eje de las Y, el intercepto con el eje de las Y, es el valor de B. ¿Ok? Esa es la forma de graficarla. Y de las cosas bonitas de la cúbica también es que el dominio son los reales y el rango también son los reales. Esta se parece mucho, es como muy amiga de la lineal porque no se calcula mayor cosa, no cambia el dominio ni el rango, siempre serán los reales a menos que se lo limiten, ¿ok? Que le den por ejemplo, una función seccionada o que le digan el dominio va desde -3 hasta 10, entonces ahí sí ya no se hace general. Todo lo que estoy diciendo son para funciones generalizadas, es decir, que no me dan un dominio ni un rango específico. ¿Estamos hasta acá? Sí, licenciada. Ok, sigamos entonces. Vamos con las otras dos que no son tan bonitas. Y la primera es la radical. Son bonitas, pero no a muchos les gusta. Aquí podemos poner f de x. A ver, recuerden que puedo poner y o f de x, ¿verdad? Siempre es una buena representación. F de x puede ser igual a la raíz, por ejemplo, de x más a más b. ¿Ok? Aquí sí ya nos cambia un poco todo lo que hemos visto de las anteriores. ¿Por qué? Porque la x, que es la que está adentro de la raíz, va a tener una restricción. ¿Cuál es la restricción de un valor que está dentro de una raíz? Al menos recuerden que son Mayor o funciones. igual a 0. Exacto, son funciones de variable real. Podríamos considerar los números complejos, pero todavía no llegamos ahí. Entonces, yo voy a obligar a esto a que sea mayor o igual a 0, porque la raíz no puede, por el momento, ser negativa. Entonces, esto va a ser lo que me va a delimitar mi dominio. ¿Ok? Lo que está adentro de la raíz. Entonces, me va a quedar, por ejemplo, x mayor o igual a menos a en este caso, ¿verdad? Y me va a quedar que va a ser desde menos a hasta el infinito positivo. ¿Por qué puse cerrado? Porque la raíz de 0 sí existe. ¿Ok? Por eso va incluido. ¿Qué va a pasar con el rango? Bueno, el rango va a depender de lo que esté afuera, de este valor de b. Va a ser desde b al infinito positivo. Ahora, hay algo que a mí me gusta mucho cuando doy el tema de funciones, que tengamos una idea como un bosquejo de la función. Y eso es muy importante y de verdad tienen que tener idea que cuando ustedes vean una función a simple vista, ustedes ya sepan cómo es la función, qué forma tiene la función. ¿Ok? Por ejemplo, todas estas ya vimos. La constante es una línea horizontal, la lineal es una inclinada, la cuadrática es una parábola y la cúbica es una culebrita, como le digo yo. ¿Ok? Bueno, pues la radical es la mitad de una parábola. ¿Ok? Es así. Porque vinieron y dijeron, no podemos dejar afuera las cuadráticas que son acostadas. No hay aquí, qué sé yo, discriminación. Entonces, esto lo que realmente es cuando la y es la que está elevada al cuadrado. ¿Ok? Cuando la y está elevada al cuadrado, entonces me queda una parábola así. Pero no podemos poner las dos ramas porque entonces se me hace una relación. ¿Y qué hacemos? Bueno, tomamos una nada más de las ramas, porque recuerden que cuando sacamos una raíz, siempre hay que tomar en consideración, cuando es raíz cuadrada o un número par, que son dos valores. Entonces, me queda la raíz de x, es la rama de arriba, y el menos raíz de x es la raíz de abajo. Por lo tanto, esta función solo va a quedar delimitada a partir del vértice, se puede decir, de la parábola. Y este valor de aquí será el a, si se fijan,
aquí y el B aquí. ¿Sí? No necesariamente tiene que estar en el primer cuadrante, lo hago así porque todas las he dibujado en el primer cuadrante, podría estar de este lado y para abajo, pero siempre será la mitad de una parábola. ¿De qué va a depender? ¿Para dónde va a agarrar? Pues precisamente de el signo que tenga la raíz. Y hay una combinación. A ver, ojalá no lo confunda mucho. Si la raíz y lo que está dentro de la raíz es positivo y afuera positivo, entonces me queda así como está para acá. ¿Sí? Así. Si la raíz es negativa y lo de adentro es positivo, me queda para abajo. Es la otra raíz, es la otra rama de la parábola. Si la raíz es negativa y lo de adentro es negativo, me queda en el tercer cuadrante. O sea, para que tengan una idea para dónde va. No necesariamente tiene que quedar así. Es así. Es el ala de abajo. Y si es positiva y la raíz negativa, entonces me queda de aquí para allá. Esas son como las formas. Entonces, insisto, es muy importante y sirve mucho que usted tenga una idea de cómo es el bosquejo de la función. Y definitivamente identificar cuál es el dominio y cuál es el rango. ¿Ok? La otra función que tenemos es la función racional. ¿Ok? La función racional es cuando ya tenemos en el denominador, por ejemplo, x más a sobre. Vamos a ponerle letras a todos. Esto nos sirve un poco para las asíntotas. AX más B entre CX más D. ¿Ok? Esa es una función racional. ¿Por qué? Porque tengo en la parte del denominador a la X. Y recordemos que un denominador nunca puede ser el ¿qué? Cero. Cero. Entonces yo voy a buscar qué es lo que me hace cero el denominador. ¿Ok? Y ya despejando me doy cuenta que este valor que está aquí es el que me hace cero el denominador. Entonces, de aquí surge el dominio. ¿Ok? El dominio van a ser todos los reales que usted quiera, menos el que me hace cero el denominador. ¿Ok? Y así yo expreso mi dominio. Pero también puedo tener, por ejemplo, el rango. ¿Y de qué va a depender del rango? Pues va a depender precisamente del valor que no puede tomar Y. ¿Ok? Del valor que hasta cierto punto, si yo despejo esto, Y igual a X más B entre C, X más D, y voy a despejar la Y, bueno, me había dicho la X, se me va a quedar, lo voy a hacer así para que vean por qué es, porque a veces solo dan las formulitas y uno no sabe por qué. ¿Ok? Solo pasé este para allá a multiplicar por la Y cada uno, y ahora voy a agrupar a los que tienen X. ¿Ok? Saco factor común aquí y me queda CY menos A igual a B menos DY. Y al despejar la X, fíjense que me queda abajo en el denominador otra restricción, la de Y. Entonces, ¿qué pasa? De aquí saco yo que Y no puede ser A entre C. Esto es lo que normalmente se da en las instituciones de educación media, las formulitas. ¿Ok? Con esto se saca el dominio, le dicen a uno, y con esto se saca el rango. Y a veces ni esto el rango. Entonces, el rango serán todos los reales menos A entre C. O sea, el valor que no puede hacer cero al denominador cuando yo despejo la X. ¿Ok? ¿Cómo es la gráfica de esto? Bueno, estas cosas que acabamos de sacar, esto se llama asíntotas. Son esos valores que no puede llegar a tocar. Cuando le doy clase a los muchachos, les digo que es como el crush de cada uno. Es aquello que ven a lo lejos, pero jamás van a tocar. Y entonces, esta es la asíntota, esta es la vertical y esta es la asíntota horizontal. Entonces, estas son simplemente líneas guías que usted tiene. Por ejemplo, esta puede ser menos D entre C. Y, por ejemplo, aquí puede ser A entre C. ¿Y cómo me va a quedar la gráfica?
pues la gráfica me va a quedar así. Fíjense que ahí sí se acercó mucho el crush. Aquí así. Así y la otra queda así. Son dos ramitas. ¿Ok? Y así nos quedaría más o menos la gráfica de las funciones. Esta es la versión resumida de lo que se da para salir de bachiller, para prueba avance, para prueba PAES, con todo lo de las funciones. Y es importante que identifiquemos el dominio, el rango y los elementos principales de cada una de las funciones. Pregunto, ¿hay alguna duda hasta acá? ¿Estamos bien? No, estoy bien. Ok, gracias, Jenny. ¿Los demás? ¿O ya se durmieron? No, todavía despiertos. Ok. Bueno, vamos a ver seguimos con los conceptos y de verdad disculpen si voy un poco rápido, pero hay bastantes cosas que ver en las funciones y quiero abarcarlas en su mayoría, aunque tenemos todavía la próxima, pero para el ejercicio que quiero plantearles, que fue mi ejercicio de mi parcial, o sea, ya está viejito, ¿verdad? Pero me le tienen, por favor, respeto, porque a pesar de que está viejito, sirve. Se lo voy a poner para que lo trabajen ustedes y entonces ahí veamos qué tanto estamos preparados para, eh, para resolver un ejercicio de funciones, por ejemplo. Bueno, lo primero, este es el ejercicio, pero voy a montar un papelito más. Quiero que distingamos entre función par, ¿okay? Y función impar. ¿Cómo vamos a hacer? Y para esto quizás sí voy a hacer un ejercicio porque sé que los otros lo lleven como muy a la bosquejo así y no di algo específico. Bueno, imagínense que a ustedes les dan un ejercicio y les dicen, mire, yo necesito que usted me diga si esta función x cuarta menos 4x cuadrado es par o es impar. Si usted no ha visto esto, le aconsejo que vaya al libro, este que les digo yo, que es el de Costa Rica, está en el que dice unidad 2, función no sé qué. Es el ejemplo, este que voy a hacer es el ejemplo 218. Me parece que es el de los claros para poder explicar el tema. Función par, función impar. Si es función par, tiene que cumplir con lo siguiente, ¿verdad? Porque hay que verificar esto. Si es función par, usted tiene que poner f de menos x y esto tiene que ser igual a f de x. Si eso es igual, eso es una función par. En cambio, para una función impar, usted tiene que hacer que f de menos x sea igual a menos f de x. ¿Okay? Entonces, a usted le dan esto y le dicen, mire, ¿qué tipo de función es? ¿Será par o será impar? Entonces, no haga una por una. Lo primero que haga por el tiempo es saque f de menos x y saque menos f de x. Las dos le van a servir, así que hágalo. ¿Cómo hago esto? Bueno, en vez de poner la x, usted ponga menos x. ¿Ok? Y va a poner, sustituyendo en la función, será menos x a la cuarta menos 4 por menos x al cuadrado. ¿Ok? ¿Cómo me va a quedar esto? Bueno, recuerden, un número negativo elevado a un número par siempre me va a quedar positivo. ¿Ok? Entonces aquí me va a quedar 4x al cuadrado. ¿Ok? Vamos a ver esta ahora. Menos f de x. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va a anteponer un signo menos a x cuarta menos 4x cuadrado. Y resuelva, le va a quedar menos x cuarta más 4x cuadrado. Ahora que ya las tiene así, ahora sí, vámonos a comparar para ver si me dice cuál es. ¿Ok? Vamos a comparar primero menos f de menos x igual a f de x. Me pregunto, ¿es esta igual a esta? Y sí, Sí. ¿verdad? F de menos x es igual a f de x, por lo tanto, es una función
par, pero no vaya a ser. Voy a comparar ahora f de menos x con menos f de x. O sea, estas dos que están acá. Y no, ¿verdad? Porque x cuarta es positiva y aquí x cuarta me da negativo. Por lo tanto, no es impar. Puede dar el caso, y eso hay que tenerlo en cuenta, que no sea ni par ni impar. No se vaya a bloquear si no le da ninguna de las dos. No, no, no. Usted muy seguro de sus conceptos, revíselo si acaso le da así y vea si es par o si es impar. Y si no es ninguna de las dos, usted pone no es ni par ni impar. ¿Estamos claros? ¿Se comprende este concepto? Sí, licenciada. Listo, ok. Vamos a trabajar un ratito. Les voy a dar unos 8 minutos, más o menos, para que revisen este ejercicio y ahí sacamos dudas, ¿ok? Me dicen, mire, este literal no sé cómo hacerlo, ¿ok? Es lo voy a agrandar un poco para que lo vean. Y dice, dada la función f de x igual a x menos 1 entre x más 1, determine el dominio y el ámbito, que es el dominio y el rango. Determine si es par, impar o ninguna. Encuentre la inversa, espero que ya más o menos hayan recordado, de hecho, un poquito de eso, y si no, eso me ayudará a darles el tema, y compruebe que la composición de f con f inversa es igual a x, ¿ok? Démosle, trabajemos un ratito en lo que descanso mi garganta.
Ok. Llevo más tiempito. El f de la menos 9, la inversa hay que calcular. Sí, la inversa. Ok, vamos a ver si lo hacemos entre todos. Vamos a ver. Alguien, el más sencillo creo yo que es el dominio, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Porque solamente nos fijamos en el denominador y decimos, bueno, esta cosa no puede ser 0. Entonces, busco qué me hace 0 y veo que es -1 el valor que me hace 0. El dominio serán todos los reales menos El menos -1. 1. Se puede expresar así o hay otra gente un poco más elegante y lo pone desde menos infinito hasta -1 abierto, unido, desde -1 hasta el infinito positivo abierto. Esa es otra forma de ponerlo de caché, ¿verdad? Ya como intervalo. El otro es reales menos el -1. Cualquiera de las dos que me lo pongan, no hay ningún problema.
Vamos con el rango. Para el rango, pues lo vamos a hacer así, te caché, que sería despejando la X. ¿Verdad? Entonces pasamos este para acá y me queda Y por X más 1 es igual a X menos 1. XY, este con este y este con este, más Y igual a X menos 1. Agrupo las X. XY menos X es igual a menos 1 menos Y, ¿verdad? Este pasó para acá. Factor común X, Y menos 1 igual a menos 1 menos Y. Recuerden que arriba no me molesta, papá, y que quede lo que quiera. Yo lo que quiero es el de abajo. Ok, y de aquí saco yo que Y no puede ser igual a 0 y por lo tanto Y es igual a 1. Y ya le quedó la inversa también. Exactamente. Por eso hice esto, porque podríamos haberlo hecho con esta cosita que está acá, pero de esta forma ya maté 2 pájaros de un solo. Y me queda que serán los reales menos el 1, ¿verdad? Y este será el rango. Fíjense que no me piden asíntotas, ni me piden graficar. No haga más de lo que le piden, porque si algo tienen los exámenes es que están diseñados para que les alcance el tiempo, para que hagan justo lo que les están pidiendo, ¿verdad? Ok, ya tenemos el dominio y el rango y ahora vamos a ver a encontrar la inversa. ¿Qué se hace? Exactamente este proceso que acabo de hacer yo acá. Esto es para la inversa. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar este y donde hay X voy a poner la F a la menos 1 de X es igual a menos 1 menos X entre X menos 1. Y listo, ya tengo la inversa. ¿Okay? ¿Hay alguna duda en cómo ver la inversa? Licenciada, lo que hizo ahí fue que hizo f de x igual a y, y ahí sustituyó donde estaban las x, puso la y y viceversa, y de ahí despejó en función de x, ¿verdad? Así es. Así es, porque como lo que yo quiero saber con respecto al rango, lo que quiero saber es qué valor de y me lo hace 0. ¿Qué restricción hay en y? Entonces, simplemente de la función original voy a despejar ahora la x. Por eso es que hice todos esos movimientos para que me quede la asíntota horizontal. Ahora, este mismo proceso es lo que me sirve para la función inversa, ¿verdad? Lo único que ahora en vez de poner la x, como es la inversa precisamente, la x será la y la y será la x. Entonces, en vez de poner la y, yo ya pongo que esa es la función inversa y lo demás me queda en función de x. ¿Ya estamos? Sí, licenciada. Ok, ahora vamos a ver la composición, porque esa es una forma de saber si dos funciones, si una es la Hay que ver inversa de si es la otra. par o impar primero. En esta no, en esta simplemente me dice que compruebe. ¿Y qué quiere Ah, decir el esto? literal B decía yo. El literal, sí es cierto, no dice el B. Bueno, el B, vamos a ver si es par, impar o ninguna. Ok, sí, gracias. Será f de x, vamos a hacer f de menos x primero, y me queda menos x menos 1 entre menos x más 1. La vamos a dejar así para mientras. Y vamos a hacer menos f de x es igual a ¿quién? A ponerle signo negativo a todo, es decir, a menos x menos 1 sobre x más 1. ¿Ok? Y ahora comparar. Voy a escribir f de x solo para que podamos comparar. ¿Ok? Vamos a ver. En esta podría hacer yo un jueguito y sacar factor común arriba, pero me queda x más 1. ¿Verdad? Entonces no. F de menos x no es igual a f de x. No, para nada, ¿verdad? Luego comparo f de menos x con menos f de x y tiene algún parecido, pero tampoco.
¿verdad? ¿Por qué? Porque me queda un signo negativo aquí afuera y acá adentro me queda x más 1 y adentro me queda x menos 1. X más 1, x menos 1, entonces no. Además aquí afuera me queda el menos, que podría yo decir, bueno, este menos se lo voy a poner aquí abajo, pero afecta al 1 también, entonces no. No hay forma de que sea. Entonces esta no es ni par ni impar. ¿Se comprendió? Sí, pero, por ejemplo, si el menos a conveniencia lo podemos usar arriba o abajo. Sí. Eso sí. Pero aquí igual, si lo pongo abajo, Pero me nunca cambia. ambos. No, solo uno. Se Ah, distribuye ya sea arriba o abajo. bueno. Ok. Y ahora el D. Sí, ¿verdad? Que es, les decía que esta es una forma también que me puedan decir a mí en otro tipo de ejercicios, dadas estas dos funciones, compruebe si una es la inversa de la otra. ¿Ok? Entonces lo que usted hace es agarrar la inversa y sustituirla en la f de x, en la original. Entonces le va a quedar lo siguiente. Voy a trabajarlo solo así, espero que me alcance el tiempo acá, o el espacio, más bien dicho. Voy a poner en vez de esta x, voy a poner la inversa. Y me va a quedar menos 1 menos x sobre x menos 1 menos 1. Y todo esto está aquí. Sobre, otra vez, menos 1 menos x menos 1 más 1. ¿Estamos hasta ahí? Lo único que hice fue Sí, sustituir. ¿Verdad? No he hecho nada fuera de lo normal más que sustituir. Bueno, ahora lo que voy a hacer es a resolver esa como fracciones que tengo acá, ¿verdad? Este pasa para allá, aquí hay un 1, y este pasa para allá. Y me queda, fíjense bien, menos 1 menos x más 1. Menos 1 menos x más 1. Al multiplicarlo por el menos 1 el denominador. Sobre x menos 1. ¿Sí? Ahora vamos con el de abajo, otra vez. Este por este y este por este. Menos 1 menos x más x menos 1 sobre x menos 1. Por extremo y extremo, medios, este se me elimina con este, ¿verdad? Porque este pasaba arriba y este me quedaba abajo, entonces se podía simplificar. y Aquí el menos arriba, 1 y el 1. ajá, aquí arriba se me va este con este y solo me queda menos 2x. Y aquí me queda, este se me va y me queda menos 2. Y justamente me queda x. Y esa es la forma de comprobar que dos funciones son, una es la inversa de la otra, ¿verdad? ¿Se comprendió el procedimiento? Sí, Sí, gracias. ¿Alguien más? Sí, licenciada, solo me puede repetir nuevamente el enunciado que podrían poner si no fuera esa Comprobar, enunciado. aquí lo voy a escribir, comprobar que la siguiente función, por ejemplo, g de x es inversa de h de x. O sea, le van a dar dos funciones cualquiera. Y usted tiene que introducir una, si le dice que comprobar que la siguiente función es inversa, entonces la inversa es la que introduce en la que no es inversa. ¿Okay? Para cumplir con este como teorema que está ahí. Que la composición de la función con la inversa es igual siempre a x. Entonces la inversa de g de x sería evaluada en h de x. Exacto. No, la inversa no. La función g de x tiene que ser evaluada en h de x porque le está diciendo que compruebe que g de x es la inversa de h de x. O sea, aquí no tiene que calcular la inversa, no. Aquí le están diciendo que esta es la inversa. Y entonces que compruebe que es la inversa de h de x. Entonces usted va a tener que hacer
h de x compuesta con g de x. Y esto le tiene que dar x. Gracias. Ahora sí. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda? ¿Otra duda de eso? Sí, Vale. al ver en el material, para calcular el rango y el dominio de esas compuestas, sí me dejó algo confundido. Sí. Sí, y quizás sí es una de las cositas que vienen para la ordinaria. Y si no, insisto que son cosas que no quiero tocar el punto de la ordinaria porque entonces me gasto la ordinaria y ahí son ejercicios que han puesto ellos como muy... Quiero ver si te encuentro el otro. Como muy así como que por algo ponen. También, no, o sea, es posible que uno de los ejercicios venga fuera de lo normal, pero por algo ponen también la agenda, ¿verdad? Para que más o menos anden por ahí las cosas. Le voy a poner otro que es de parcial y este es más reciente, porque me di a la tarea de ir a buscar y pedirle a compañeros de otros años que me regalaran sus archivos para que estuviera. Este fue, por ejemplo, de hace 2 años. ¿Ok? Este también. Este se parece a uno que les pusieron. Esta es una ecuación. Y este me parece que es bonito también. Es de función. Eh, y, es como un poco más de interpretación. Cuando le digan el criterio de la función, lo que le están pidiendo es f de x. ¿Ok? Tiene que sacar f de x es igual a 5x más 3, por ejemplo. O f de x es igual a 10x menos 2. Entonces, con lo que yo les acabo de explicar, por ejemplo, ustedes ya saben que esta de acá es una función lineal con pendiente positiva. Que esta de aquí es una función constante. ¿Ok? Y que esta de acá es una función lineal decreciente, por lo tanto es pendiente negativa. ¿A qué se refiere el criterio? Y como es, fíjense bien, es seccionada, no es una sola. Entonces aquí lo que se tiene que hacer es hacer una llavecita y expresar desde dónde, porque fíjense bien la diferencia entre las que hemos estado viendo. Esta sí tiene un punto donde empieza, ya recuerdo que aquí hicieron también la aclaración, aquí hay un punto donde cierra. ¿Ok? Entonces aquí sí vamos a tener que delimitar mi dominio y vamos a tener que decir, por ejemplo, que esto va a ir desde menos 5 menor Hasta menos 1. igual a x, hasta menos 1. Menos 1. ¿Ok? La primera función. La otra, fíjense bien también. Aquí no se ve, lo voy a borrar para que vean. De menos 1 a 2. Aquí no se ve que está abierto, sino que está cerrado. Por lo tanto, a uno de los dos yo le tengo que cerrar, no importa quién. ¿Ok? Entonces, el siguiente tramo va a ir desde menos 1 hasta 2. Y el otro va a ir desde 2 y aquí incluyo el 2. Aquí lo dejé afuera porque no puede ir incluido en los dos. A 4. Hasta 4. ¿Okay? Ahí. Y a eso se refiere el criterio. Cuando a ustedes les digan, deme el criterio de la función, es esto. Que va a tener que sacar con 2 puntos la ecuación de la punto intercepto, pendiente intercepto. Esta es una función constante. Es mayor o igual a 4, el último, el que se quedó como un poco corrido el signo. Menor o igual. Menor o igual siempre. Menor o igual a 4. Así. ¿Ok? Y ya de ahí calculamos este punto, por ejemplo, que será 2,0.5 y este es 4,0. Y con estos 2 puntos calculamos la ecuación de la función, ¿verdad? Y lo mismo hacemos con este, menos 5 menos 3 medios, y este punto es menos 1,0.5. ¿Ok? Punto Sí, pendiente. con punto pendiente. Sí se sabe, sí sabemos cómo calcular la... Sí. ¿Sí? M, ¿Ok? X, Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1.
cabalmente Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 es la pendiente, ¿verdad? Entonces es Y menos Y1 igual a la pendiente por X menos X1. Y con esto pueden sacar la ecuación de las dos lineales que están ahí y entregar el criterio. ¿Ok? Y luego evaluamos f de menos 3, f de 1, f de 3. F de 0 le F piden de primero 0. y luego le dicen evalúe f de menos 3, le suma f de 1 y lo divide entre f de 3. El dominio va a ser desde aquí hasta acá. ¿Ok? Pero como hemos entregado el criterio, aquí estamos como desglosando en el criterio el dominio en sí. Y el ámbito va a ser desde menos 3 medios hasta 0.5. El ámbito, o ya les digo, el codominio o el rango. De ahí dice los intervalos en los cuales f de x es positiva, o sea que es mayor a 0. Le está pidiendo los intervalos, por lo tanto va a ser desde aquí hasta Hasta acá, 4. queda arriba del eje de las x, por lo tanto es positivo. Y desde menos 5 hasta menos 2 será negativo. ¿Okay? Y de ahí le dice los puntos en donde f de x es igual a 0, o sea, donde y es igual a 0, pues este y este. Porque ahí no está sobre el eje de las x. Este solo quería que lo discutiéramos porque siento que tampoco es tan así. Licenciada, disculpe, el literal Sí, C no me quedó claro. Me el perdí. literal C, sí. Lo que pasa es que, vamos a plantear, vamos a hacerlo así rapidito. A ver, espérense. Sí, las tengo. Voy a pecar de que voy a copiar yo de mí mismo. A ver, está. Y lo que pasa es que para eso necesitamos las funciones. Entonces, está. Este da un medio de x más 1 y este es menos un cuarto de x más 1. ¿Ok? Entonces viene y le dice, mire, evalúe primero f de 0. Entonces usted se va a ver en todas estas cositas que están acá, ¿dónde está el 0? Y el 0 está aquí, ¿verdad? Se entra en menos 1 y 2. Entonces usted va a evaluar f de 0 acá y por lo tanto es 0.5. 0.5. ¿Sí? Ahora vamos con f de menos 3. F de menos 3, veamos a dónde está incluido el menos 3, está en la primera. Y vamos a poner entonces un medio de menos 3 más 1. ¿Ok? Y eso da menos 3 medios menos 1 medio. 5. Ah, ¿Sí? Porque es menos 3 sí, medios más sí. 1 menos 1. De ahí tenemos f de 1. Y me voy a buscar a dónde está el 1, porque el 1 es x, recuerden. Entonces el 1 está aquí, ¿verdad? Entre menos 1 y 0.5. 2. Aquí a 0.5. Y luego tenemos f de 3. Me voy a buscar a dónde está 3, que será aquí, entre 2 y 4. Y voy a poner menos un cuarto de 3 más 1. Y esto es un cuarto. Menos 3 cuartos más 1, un cuarto. Y luego lo sustituyo en la operación que me he dicho. Menos un medio más 0.5 entre un cuarto. Y esto da 0. ¿Sí se comprendió mejor? Sí, No da 0. Ah, sí. ¿Sabe? Ok. 5 más puntos. Sí. Menos 0.5 más 0.5, 0. Ok. Fíjense que la importancia de tener bueno el A. Porque si tengo malo el criterio, voy a tener malo el C. ¿Ok? Si yo he sacado malas funciones, voy a tener malo el C. Tal vez el dominio y el ámbito no, pero el C sí, definitivamente lo voy a tener malo. Y los otros, si se fijan, la mayoría, tanto el D como el E, es interpretación de la gráfica. No es de cálculo, sino es de interpretación de la gráfica. ¿Estamos? Sí, licenciada. Ok, listo. Quiero buscar otro. Aquí. Lo que pasa es que saben que antes los
habían 4 tareas. No sé por qué ahora solo hay 2 tareas. Pero antes habían 4 tareas y por lo tanto era una tarea por unidad. Personalmente creo que servía más porque la tarea le servía como una especie de estudio para el parcial, ¿verdad? Ahora la tarea será hasta después y bueno, esperemos que la suban antes para tener una idea de qué es lo que puede venir. ¿Alguna duda hasta acá? Además de la de Jenny que tengo pendiente con el ejercicio que me dijo sobre la inyectividad, la sobreyectividad, la inyectividad. Ese ejercicio que me dijo usted está en esto que mencioné, ¿verdad, Jenny? Sí, Ajá, parte. creo que en la parte 2 es de la inyectividad. A ver, cuando tenemos nosotros una función, bueno, primero quizás vamos a, déjenme agregar papel aquí. Vamos a hablar un poquito sobre precisamente esos conceptos, aunque insisto, creo que esto lo vamos a tocar más en la tutoría de inyectividad, sobreyectividad, que debería poner sobre inyectiva, sobreyectiva y la biyectiva. Esto sí, no me voy a complicar. ¿Okay? Recuerden que para que sea biyectiva, tiene que ser las dos cosas, tanto inyectiva como sobreyectiva. Que para que sea inyectiva, esa también se le llama de 1 a 1, ¿verdad? Así se le llama también. Es decir, que a cada X le corresponda un Y. ¿Okay? Gráficamente, esto también se puede hacer con un método poco con rigor matemático. Por ejemplo, si yo tengo sabemos que esto es una función y que esta es una función, ¿verdad? Pero si yo trazo, ¿se acuerdan que para saber si era relación o función, habíamos dicho que era una línea vertical? Bueno, para saber si es inyectiva o no, usted traza una horizontal. Si le corta 2 puntos, entonces no es inyectiva. Pero si le corta un solo punto, sí es inyectiva. Y aquí viene el concepto de eso de 1 a 1. Es decir, a esta X le corresponde un Y, pero también a esta X de aquí. Entonces esto es como muy amiguitos y todo, ¿verdad? Pero comparten a la Y. En cambio aquí no. Aquí tenemos a la X y la X es fiel a su y no comparte con nadie. ¿Ok? Entonces, esa es una buena forma de saber si algo es inyectivo o no. Y me parece que gráficamente es como más fácil de identificarlo. Pero matemáticamente hablando, ¿cómo vamos a saber si una función es inyectiva o no? Pues vamos a tener que igualar f de x1 con f de x2. Algunos ponen f de x y creo que el libro lo hace f de x con f de y. A mí no me gusta mucho eso porque tiende a confundir si f de x es y, como estoy metiendo la y en f de x. Entonces me gusta más incluso ponerle, qué sé yo, XA, XB, pero no me gusta trabajar con XY. Sin embargo, ustedes son libres de trabajarlo como el libro, porque eso sí lo plantea el libro. Entonces, por ejemplo, si tenemos, a ver, f de x es igual a x más 2 sobre x menos 2. Sustituyo x1 acá y me va a quedar x1 más 2 sobre x1 menos 2. Y aquí voy a sustituir x2. x2 más 2, x2 menos 2. ¿Okay? Y ahora multipliquemos este para allá y este para acá. Y me queda x1 más 2 por x2 menos 2. Y esto es igual a x1 menos 2 por x2 más 2. Y multiplicamos este con este, este con este, este con este y este con este. Y me queda x1, x2 menos 2x1 más 2x2 menos 4. Esto es igual a x1, x2
menos, dirá más 2x1, menos 2x2, espero que me vayan siguiendo, menos 4. Fíjense quiénes se van. Que se van porque están, es el mismo término a todos lados. Se me va el x1, x2, con el x1, x2, el menos 4, con el menos 4. ¿Ok? Estamos hasta ahí, ¿verdad? El 2 también se va. Todos los dos. No. Bueno, sí, podríamos hacerlo, pero vamos a hacer lo siguiente porque este va a pasar para allá para poderlo sumar con el otro x1. X1, sí, podríamos haber sacado un factor común ahí 2 y me queda ya todo bonito. X2 menos 2x2. Y me queda menos 4x1 igual a menos 4x2. Se me va el menos 4 y ya me queda que x1 es igual a x2. Y listo, a esto es a lo que tengo que llegar yo. Si yo llego a que x1 es igual a x2, entonces es una función inyectiva. Esta es la forma matemática de hacerlo. Esta es la forma gráfica de hacerlo. Ok, así que es una buena, si se fijan, es una función racional. Solo con verla usted ya tiene que saber que esto va a andar más o menos así. Y la otra así. Y entonces no va a haber ningún punto en el que usted trace una horizontal. Aquí lo he hecho mal, disculpe. Vamos a hacerlo. Más o menos estará así. ¿Okay? Será una gráfica más o menos así. Y la otra será, pónganlo como por acá. Entonces, por más que usted tire rectas horizontales, siempre le va a cortar solo en uno. ¿Por qué? Porque aquí justo donde podría cortar a los dos, ahí es que se va hacia el infinito. Entonces no hay ningún punto en que corte en dos. ¿Hay alguna duda sobre la inyectividad? No, Estamos bien. Ok. Fíjense que le soy sincera, la función sobreyectiva es una de las más difíciles de identificar, llamemos así, más bien dicho, de justificar. ¿Ok? Porque la sobreyectividad es como que usted dice, pues sí, sí, eso es así. Eso siempre es así. Pero en la sobreyectividad, normalmente nos van a decir quién es el rango o quién es, de dónde a dónde va. ¿Ok? Nos van a poner una función muy, muy elegante, como por ejemplo F2. A ver, puedo tratar de inventarme, que va desde -2 hasta el infinito positivo. Y este es el dominio y va hacia, por ejemplo, hacia lo real, para no complicarnos mucho. ¿Ok? ¿Quién es el dominio? Pues es este. ¿Y quién es los reales? Serán el rango. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. ¿Qué es lo que yo tengo que demostrar en una función? Imagínense que yo tengo f de x es igual a 3x cuadrado menos 5 sobre x más 1. ¿Ok? Para empezar, me doy cuenta, lo primero que tengo que hacer es ver si este valor, por ejemplo, que va desde x más 1 hasta acá, por ejemplo, yo voy a decir, bueno, este es x es igual a menos 1. Esto no puede ir en el dominio. ¿Ok? Desde ahí me doy cuenta que mi función tiene algo malo, porque el dominio sí considera el menos 1. Pero fuera de eso, eso no me interesa en la sobreyectividad. Lo que me interesa en la sobreyectividad es que en el rango no vaya a ese valor que toma el menos 1. ¿Ok? O sea, si se fijan, en el menos 1 me va a quedar algo indeterminado. Y lo indeterminado no puede estar considerado en los reales. Por lo tanto, este rango no es el rango, valga la redundancia, de esta función. Cuando yo concluyo eso, entonces digo, no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque al evaluar el valor de x igual a menos 1, que sí está considerado en el dominio, no le corresponde ningún valor en el rango. No sé si se entiende la justificación.
¿Se entiende la justificación? Usted lo que tiene que demostrar es que no importa el dominio, cada uno de los del dominio tenga un valor en el rango. Eso es lo que usted tiene que demostrar para que sea sobreyectiva. Entonces, en el dominio está -1, pero no lo puedo encontrar en el rango. No tiene imagen. F de -1 no existe. Pero está definida esta función en los reales. Por lo tanto, esta no es sobreyectiva. ¿Qué tendría que haber sido? Y aquí es donde viene lo que nos mencionaba Jenny. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que arreglar el rango para que esto sí sea sobreyectivo? ¿O cómo arreglo el dominio? Todos esos arreglos, por ejemplo, yo voy a poner desde -2 hasta -1. Perdón, desde -2, sí, hasta -1 abierto. Unido desde -1 hasta el infinito positivo. Aquí ya arreglé el dominio. ¿Sí? Porque ya no considero al -1. Y como ya no considero al -1, tengo que arreglar la cosa esta del rango. ¿Verdad? Claro. Real es menos el -1. No, ahí tendría que evaluar el -1 aquí y me da 0. Entonces, ese valor no puede ser. Y tengo que arreglar esta función. ¿Cómo la arreglo? Sacando el verdadero rango de la función. ¿Verdad? Que aquí pues sería un poquito complicada porque me quedo cuadrática por andar inventando. Pero el rango será delimitado por, quiero ver, ya le digo, 3x cuadrado, x raíz de y más 5. Entonces va a ser desde 5 hasta el infinito positivo. Perdón, sin considerar el 5. Es este valor que está aquí. El -5 al despejarlo me da el valor límite. ¿Okay? Entonces ya arreglé el dominio, ya arreglé el rango y ahora ya es sobreyectiva. Porque todo valor del dominio va a encontrar una pareja en el rango. No me va a quedar algo que no existe. ¿Se comprende el concepto de sobreyectividad? Sí, o sea que dos valores de X sí pueden tener un mismo valor en Y aquí. Sí. O sea, Sí. puede tenerlo, O sea, la pero idea es que no es inyectivo. cualquier elemento del dominio debe de tener un elemento en el recorrido, en el rango. Esa es sobreyectividad. Así es. Entonces, una función puede ser inyectiva o puede ser sobreyectiva o puede ser inyectiva y sobreyectiva y por lo tanto será biyectiva. ¿Ok? Pero incluso van a tener algunas funciones que simplemente va a ser una función, no va a cumplir con ninguna de esas tres características. Y será una función normal, común y corriente. ¿Ok? Pero tenemos que tratar de comprobar la inyectividad, así como lo acabamos de ver, de comprobar que al introducir un valor de X en X1 y X2 o X y Y le da igualdad. ¿Cuándo no va a ser eso? Bueno, normalmente son en las cuadráticas o en las que tienen exponentes pares. ¿Por qué? Porque cuando yo evalúo en una función cuadrática, recuerden que al sacar la raíz, siempre me va a dar más raíz de X y menos raíz de X. Entonces, cuando yo igualo eso, vamos a ver este botón. Porque lo otro es la intensidad. Okay. Si yo, imagínense que llego a este punto. X cuadrado es X1 cuadrado es igual a X2 al cuadrado, después de todo el procedimiento. Y digo, sí, esto sí es inyectiva porque son iguales. No, porque usted tiene que sacar raíz aquí y raíz acá. ¿Sí? ¿Y qué le queda? Le va a quedar más raíz de X1 y menos raíz de X1. Y aquí le va a quedar más raíz de X2 y menos raíz de X2. Entonces usted puede hacer parejitas aquí, pero no puede hacer parejitas aquí. Porque más raíz de X1 no puede ser igual a menos raíz de X2. Ni este con este. Entonces, la mayoría que tienen exponentes pares, no la mayoría, todas, las que tienen exponentes pares no son inyectivas. ¿Ok? Precisamente por esto que estábamos diciendo, porque al sacar la raíz de par, me quedan siempre dos raíces. Y no puedo hacer como la igualdad, como lo hice aquí, que son impares,
para poder igualar o hacer los pares de X1 con X2, X3 con X4, o lo que sea que se me haya ocurrido de poner cada uno de los X. ¿Se comprende los conceptos? Quería recapitular, licenciada, en la biyectiva. Cuando decimos que no toma el valor de -1, porque es ahí donde se indetermina, quiere decir que ahí hay un corte, ¿verdad? Puede Exacto. ser que arriba esté un puntito sin Sí. abierto y un puntito abajo cerrado. Exacto. Y cuando definimos el rango de 5 a más infinito, solo estamos tomando la porción donde no hay corte, sino que sigue continuo. Eso estamos haciendo gráficamente. Exactamente. Estamos delimitando a la función tanto en X como en Y para que siempre todo valor de X tenga una imagen en Y. Porque así como lo tenía delimitado yo, estaba mal. ¿Por qué? Porque estaba el -1, pero el -1 no tenía una imagen en el rango. En cambio, con lo último que hice, sí, ya para empezar quité al -1. Y al quitar al -1, me evito eso de que le busque una imagen en el rango. Entonces yo ahora gráficamente, como dice usted, como que lo hice a trozos y el trozo que dejé de la función es la función que precisamente cumple con la sobreyectividad. Por ejemplo, volvamos a las cuadráticas que les digo yo. Si yo tengo una función cuadrática, pónganle x² más 5, y yo grafico esto, x², 1, 2, 3, 4, 5, se la vamos a poner negativa porque si me va a salir para abajo, ¿ok? Esta es una función x y es y. Ok, de por sí esto no es inyectivo, ya lo sé yo. ¿Verdad? ¿Por qué no es inyectiva? Pues porque si corto aquí me quedan 2 puntitos. Pero yo sí la puedo obligar a que sea inyectiva. El dominio de estas son los reales. Y el rango son los desde menos infinito hasta 5. ¿Ok? La voy a obligar a ser inyectiva. ¿Cómo la obligo? Bueno, quitándole una rama. Me vuelo una rama, esta de aquí, y ya me queda solo esa parte. Y redefino mi dominio. El dominio será desde 0 al infinito positivo y el rango será siendo el mismo, ¿verdad? Desde menos infinito hasta 5. ¿Ok? Ah, cerrado acá. Espérense que ahí los puse los coches. Esta función la acabo de hacer inyectiva, es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque a todo valor de este dominio le corresponde un valor de y de este rango y por lo tanto si es inyectiva y sobreyectiva será biyectiva. Entonces, de pasar de la sobreyectividad, porque sí era sobreyectiva, pasé a convertirla en inyectiva, sobreyectiva y por lo tanto biyectiva. ¿Se comprendió mejor esto? Sí. Usted puede redefinir su función como quiera, siempre y cuando esté definida la función en ese rango y en ese dominio. Porque no me vaya a salir con que, por ejemplo, en este me va a tomar en cuenta el -1, porque no puede estar definida en -1. Sí, pero... ¿Ok? Ajá. ¿Estamos, pero, jóvenes? También, vaya, al final de esto, no se puede pasar. Ok, bueno. Sí. Nos vamos a quedar hasta acá. Estaba viendo la agenda que tenemos para el sábado. Ahí será de encontrar dominio, rango, gráfico, la monotonía, que para que vayan, esas cosas no les vayan a confundir cuando las pongan en el examen. Monotonía es si es creciente o decreciente. Cortes en el eje X. Vamos a ver también precisamente esto de la inyectividad, la sobreyectividad. Vamos a hacer algunas, ¿cómo se llama? Otras de estas, otras funciones para ver eso. Y bueno, voy a tratar de hacer un resumen otra vez de toda la parte de esto. Ahora,
ustedes son normalmente los que se conectan, rara vez se conectan los demás, sobre todo en la tutoría de repaso. Entonces, quería ver qué día de la otra semana no tienen o no van a tener de lógica, porque creo que tienen examen de lógica pronto también. ¿Qué posición está en la que, bueno, ya había investigado? ¿O no? Hicimos el primer corto. Sí, estaba viendo que el de lógica es el 24, creo. Ah, ok, entonces hasta el siguiente, ok, entonces tenemos libre esta semana que viene. La otra semana, yo no El debería. 14 tenemos autoevaluación 2 de lógica para el 14 de octubre. O sea que va a tener 13, 14, 17. Qué belleza. Ok, pues sí le van a dar. Lo más seguro, ¿quién es su tutor de lógica? El mío es licenciada Hernández, creo que se llama. Es Ruc, no sé quién es. Bueno, Ruc es. no sé. Bueno, la cosa es que entonces quizás sí le va a dar tutoría la próxima semana, porque si tienen autoevaluación, lo más seguro es que sí. Pero díganme ustedes, la vez pasada la hicimos miércoles, creo yo. No sé si le favorece ese día de la próxima semana para tener otra tutoría de repaso antes de la evaluación y del parcial, pues. Estamos hablando, este fin de semana es 9. O sea, el 17, que es domingo, el próximo fin de semana ustedes tienen álgebra y funciones. Entonces, a ver, el 13 es la... pues no, tenemos que tenerlo antes. Que la evaluación dijimos que era el 13, ¿verdad? Sí, el 13 es nuestra autoevaluación 2. La 2, ajá. Entonces sí creo yo que tendríamos que tenerla antes para que sirva de un solo para él. Díganme qué día le sale mejor, si lunes o martes, no sé, digamos. Quizás lunes. ¿Les parece lunes que nos reunamos? La autoevaluación 2 definitivamente vendrá de funciones. Así que servirá también para el examen, para el repaso del examen. Y pues, si todo sale bien, podría apoyarlos también el viernes, a menos que César también les dé tutoría el viernes. Y cualquier cosa, de verdad, no duden en cuando estén estudiando, aunque sea a la 1 de la mañana, mándenlo. No, lo voy a ver a la 1 de la mañana, pero el siguiente día lo voy a ver y lo más seguro es que sí. Pero no duden en que si están estudiando y les sale alguna duda existencial, me lo pueden preguntar, ¿ok? De verdad, traten de hacer muchos ejercicios. No se queden nada más con asimilar los conceptos, sino hagan ejercicios. Les repito que esta presentación se la voy a subir para que vayan también repasando los ejercicios estos que tenía, que son de otras evaluaciones anteriores y que les puede servir para ir fogueándose, que vayan a sería más fácil escribirle por WhatsApp, por correo o por qué medio quiere la consulta. Cualquiera. Si es algo, por ejemplo, por mí casi, bueno, hay varios aquí que me escriben a WhatsApp y no hay ningún problema. Lo único que por las mañanas, cuando estoy en el trabajo, no puedo contestar inmediatamente. Y en las tardes que doy yo las tutorías personalizadas, tal vez le voy a contestar un poco así, pero pueden escribirme, de verdad no tengan pena el WhatsApp de forma personal, todo lo contrario. Me sentiré muy bien que estén estudiando y que hagan el esfuerzo, ¿verdad? Yo sé que todos somos nocturnos, así que no hay ningún problema. Xiomara, dígame. Sí, licenciada. Bueno, yo tengo una duda con eso de la evaluación del 13 de octubre también que aparece ahí. Aparecen unos ejercicios y dice que son presenciales.